13 de mayo de 1991. Un estudio pequeño junto al lago, en Suiza. Brian May escribe versos sueltos en trozos de papel y se los va pasando por encima de la mesa de mezclas. Freddie Mercury lee cada línea, se coloca los auriculares y canta. 3 tomas, siempre 3. Ya no aguanta más de 3. Tiene 44 años y le cuesta sostenerse de pie delante del micrófono. Termina el segundo verso. Se quita los auriculares despacio y dice una frase corta, con una voz que ya no suena como la suya. No estoy para esto. Me voy a descansar. Vuelvo y lo termino. No volvió. El verso que falta lo cantó otro hombre 2 años después. 6 meses más tarde, el 23 de noviembre, un comunicado de 2 párrafos salió de una casa de Kensington y dio la vuelta al planeta en 4 horas. 24 horas después, murió dentro de esa misma casa. 3 días más tarde, lo incineraron delante de 35 personas, con un solo ramo encima del ataúd. 6 años después, el bajista de la banda tocó por última vez y se retiró a los 46 años con una frase de 12 palabras. En 2016, una cláusula de su testamento se activó sola y movió el reparto del dinero sin que nadie firmara nada. Y en septiembre de 2023, 1.406 objetos sacados de aquella casa salieron a subasta en Londres. En los próximos 60 minutos vas a conocer 4 cosas. La primera, la cinta del 13 de mayo de 1991, lo que quedó grabado dentro y quién cantó el verso que él no llegó a cantar. La segunda, la última grabación en la que tocó John Deacon, el bajista, y la frase exacta con la que desapareció para siempre. La tercera, el testamento que firmó antes de morir, el porcentaje que le tocó a cada uno, y la cláusula que 25 años más tarde cambió el reparto ella sola. Y la cuarta, un catálogo de subasta con 1.406 lotes sacados de su casa, y una pieza concreta de ese catálogo que todavía no puedo nombrar, porque cuando la nombre vas a entender por qué su hermana pagó 3 millones de libras en secreto para recuperar cosas que ya eran de otra persona. Te voy a avisar cuando llegue cada una de las 4, y si te vas antes del final, la que te pierdes es la cuarta. Empecemos por el principio, porque para entender lo que pasó con lo que dejó, hay que entender de dónde venía lo que dejó. Se llamaba Farrukh Bulsara. Nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, una isla frente a la costa de África que entonces era protectorado británico. Su padre trabajaba de cajero para la administración colonial. La familia era parsi, de religión zoroástrica, una comunidad pequeña llegada a la India desde Persia hacía más de 1000 años. A los 7 años empezó a dar clases de piano. A los 8 lo metieron interno en un colegio británico de Panchgani, cerca de Bombay, a más de 4.000 kilómetros de su casa. Volvía a ver a sus padres una vez al año. Allí lo llamaron Freddie por primera vez, y allí montó su primera banda a los 12. En 1964, la revolución de Zanzíbar echó a la familia de la isla. Los Bulsara salieron con lo puesto y 2 maletas. Terminaron en Feltham, un barrio obrero de las afueras de Londres, en una casa pequeña con el ruido de los aviones de Heathrow pasando por encima cada 3 minutos. El padre volvió a empezar de cero como contable. El hijo se matriculó en la Escuela de Arte de Ealing y se puso a vender ropa de segunda mano en un puesto del mercado de Kensington. En 1970 conoció a una chica de 19 años que trabajaba de dependienta en una tienda de moda del oeste de Londres. Se llamaba Mary Austin. Se la presentó Brian May. Ella era tímida, ordenada, callada. Él era exactamente lo contrario. Estuvieron juntos 6 años y vivieron juntos otros tantos en un piso diminuto de Kensington Oeste. Guarda ese nombre. Mary Austin. Va a estar en las 4 cosas que te he prometido. Ese mismo año se formó la banda. Brian May y Roger Taylor venían de un grupo anterior llamado Smile. Freddie entró de cantante y de pianista. Y en febrero de 1971 llegó el cuarto, el último, el que menos habla y el que más va a importar en esta historia, John Deacon.
un estudiante de electrónica de Leicester, con las notas más altas de su promoción, que además de tocar el bajo sabía construir amplificadores. De hecho, construyó uno con el que la banda grabó durante años. Lo eligieron por dos motivos. Tocaba bien, y no hablaba casi nada, lo cual en una habitación con esos otros tres era una virtud rara. La banda tardó en despegar, y cuando despegó lo hizo de una manera brutal, pero hubo un problema interno que duró casi 20 años y que casi nadie fuera del grupo conocía. Las canciones se firmaban individualmente, y en el negocio de la música, quien firma una canción cobra por ella toda la vida. Los otros tres cobran mucho menos. Eso significaba que dentro de la misma banda había 4 carreras económicas distintas. Los discos se vendían a nombre de los 4. El dinero de las canciones iba a nombre de uno solo, cambiando según quién hubiera escrito el éxito de ese año. Hubo peleas serias documentadas por los 4 en entrevistas posteriores. Roger Taylor llegó a decir que discutían por todo, por el orden de las canciones en el disco, por cuál salía de sencillo, por quién había puesto qué en cada tema. Y en 1989, cuando grabaron el disco que se llamó The Miracle, tomaron una decisión que lo cambió todo. A partir de ese momento, todas las canciones se firmarían con el nombre de la banda. No importaba quién las escribiera. El dinero se repartiría en 4 partes iguales. Apunta ese acuerdo. 1989. 4 partes iguales. Lo vamos a necesitar mucho más adelante, cuando lleguemos a una cifra de 1.000 millones. Lo curioso es cuándo se tomó esa decisión. 1989. 2 años después de que el cantante recibiera un diagnóstico que solo conocían 4 o 5 personas en el mundo. Nadie ha dicho nunca que las dos cosas estuvieran relacionadas. Los 4 sostuvieron siempre que el acuerdo era para acabar con las discusiones internas. Puede ser exactamente eso, pero el efecto práctico fue que, cuando uno de ellos muriera, su parte del negocio seguiría entrando igual que la de los vivos. Y eso, en 1991, iba a importar muchísimo. Volvamos a Suiza, a ese estudio junto al lago Lehmann, en Montreux, que la banda había comprado años antes, precisamente porque allí nadie los molestaba. En 1991, Freddie vivía prácticamente allí. Grababa por las mañanas, cuando tenía fuerzas. Se sentaba en un taburete alto porque de pie no aguantaba una canción entera. Bebía vodka antes de cantar. Los otros 3 lo sabían todo y no decían nada, ni entre ellos. Brian May lo contó años después con una frase que explica todo lo que vino a continuación. Freddie les dijo que escribieran. Que le escribieran lo que fuera, cualquier cosa, que él lo cantaría, que sabía que no le quedaba mucho tiempo y que después ellos hicieran con aquellas grabaciones lo que quisieran. Estaba dejándoles material, deliberadamente, como quien deja provisiones en una casa antes de irse. Y aquí llega la primera de las 4 cosas que te prometí, la cinta del 13 de mayo de 1991. Es una canción que se llama Mother Love, Amor de Madre. La escribieron entre los 2, a medias, en el propio estudio. Brian May iba anotando versos en trozos de papel sueltos y se los pasaba. Freddie leía uno, cantaba, lo repetía otra vez. 3 tomas por cada línea. Nunca más de 3, porque más no había. La letra dice cosas que él jamás había dicho en público, que es un hombre de mundo y que la gente lo tiene por fuerte, pero que lleva el corazón pesado y ya no le queda esperanza. Que no quiere lástima, que solo quiere un sitio seguro donde esconderse. Grabó el primer verso, grabó el segundo, llegaron al tercero y se paró. Y ahí dijo la frase con la que hemos empezado este video, que no estaba para eso, que necesitaba irse a descansar, que volvería a terminarlo. Fue la última vez que Brian May lo vio dentro de un estudio. La cinta se quedó ahí, con 2 versos cantados y un hueco al final. Durante casi 2 años nadie la tocó. En 1993, los 3 que quedaban volvieron al estudio para completar el material que él les había dejado. Y alguien tenía que cantar ese tercer verso. Lo cantó Brian May,
el mismo hombre que había escrito los versos en aquellos papeles sueltos. Guiándose por las tomas de guía que Freddie había dejado grabadas, terminó la canción con su propia voz. Si escuchas Mother Love con atención, oyes el cambio. La voz de Freddie va apagándose a lo largo de la canción. Sostiene una nota en mitad del tema que Roger Taylor describió como sobrecogedora, y de pronto, en el último verso, ya no es él. Y hay un detalle más en esa cinta que muy poca gente conoce. Al final del tema, después del último acorde, hay un montaje de sonido. Están metidos fragmentos de un concierto de 1986, trozos de canciones antiguas pasados a toda velocidad por la máquina, y al final de todo, el llanto de un bebé. Y justo detrás, un fragmento de la primera grabación que Freddie hizo en su vida, en 1973, cuando todavía no era nadie y publicaba bajo un nombre falso. La última canción que grabó termina con su propia voz de 2 décadas antes, con el chaval de 26 años que todavía vendía ropa usada en un mercado. Esa cinta era, literalmente, una herencia, y como toda herencia, planteaba una pregunta incómoda. ¿Quién decide qué se hace con ella? Los 3 que quedaban vivos tardaron años en responder a eso, y para entender por qué tardaron tanto, hay que mirar lo que estaba pasando dentro de aquella casa de Londres mientras el mundo entero especulaba desde la acera de enfrente. Porque durante 4 años, la historia oficial y la historia real fueron 2 historias distintas. En 1976, después de 6 años juntos, Freddie se sentó con Mary Austin y le contó quién era en realidad, que le gustaban los hombres. Ella lo escuchó, lloró, y le dijo que ya lo sabía. Lo que pasó después es lo que hace que esta historia sea distinta de todas las demás historias de este tipo. No se fueron cada uno por su lado. Ella se mudó a un piso que él le compró a 2 calles de su casa, tan cerca que desde una ventana se veía la otra. Siguió llevándole las cuentas, la correspondencia, las facturas, la agenda. Él la llamaba en público su mujer, sin más matices. Y dejó dicho en más de una entrevista que si algún día se casaba con alguien, sería con ella, y que no había conocido a nadie más en quien confiara igual. En 1980 compró Garden Lodge, una casa de 8 dormitorios en Kensington, con jardín, con un muro alto de ladrillo alrededor y una sola puerta verde. Se mudó del todo en 1985. Ese mismo año conoció a Jim Hatton, un peluquero irlandés que trabajaba en un hotel de Londres, y que se fue a vivir con él a esa casa. Así que dentro del muro había una familia rara y perfectamente funcional, la expareja que le llevaba la vida, la pareja actual que cuidaba del jardín, el cocinero, Joe Fanelli, el asistente personal, Peter Freestone, y una decena de gatos con nombre propio, a los que llamaba por teléfono desde las giras. Fuera del muro había otra cosa. Había periodistas. En abril de 1987, después de años de análisis y de silencio, recibió el diagnóstico. SIDA. En aquel momento, eso era una sentencia sin apelación y además una condena social. Los titulares británicos de esos años sobre enfermos de SIDA se leen hoy con vergüenza ajena. Se lo contó a Mary Austin, se lo contó a Jim Hatton, y tardó 2 años en contárselo a la banda. Brian May ha narrado ese momento varias veces. Fue durante las sesiones del disco de 1989. Freddie los reunió y les dijo, más o menos, que ya se imaginaban cuál era su problema, que era eso, que no quería que cambiara nada y que no pensaba volver a hablar del tema. Y no volvió a hablarlo, ni una sola vez en 2 años. Los 3 siguieron entrando al estudio todos los días como si nada pasara, sabiéndolo, callándolo, firmando entrevistas donde negaban que estuviera enfermo. Y aquí está el punto exacto en el que la cosa se rompe. 18 de febrero de 1990. Los premios Brit. La banda recibe un premio a la trayectoria. Salen los 4 al escenario. Habla Roger Taylor. Freddie está de pie, a un lado, muy delgado, con el pelo largo, con un traje que le queda grande. No dice ni una palabra. Se acerca al micrófono, dice gracias, buenas noches,
y se va. Fue su última aparición pública, y a partir de esa noche, los fotógrafos montaron guardia permanente delante de la puerta verde de Garden Lodge, con escaleras para asomarse por encima del muro. Durante meses. En 1991 rodaron el video de una canción llamada These Are the Days of Our Lives. Se grabó el 30 de mayo, en un plató de Londres, en blanco y negro. Lo rodaron en blanco y negro por una razón práctica y despiadada. En color se le veía demasiado. En ese video apenas se mueve. Está apoyado mirando a cámara con un chaleco y las manos quietas. Al final del todo mira al objetivo y dice, sin voz, solo moviendo los labios, que todavía te quiero. Fue la última imagen suya rodada en vida. A partir de ahí, todo se acelera. En noviembre de 1991 ya no salía de la habitación. Había perdido la vista casi por completo. Los que estuvieron allí contaron que rechazó seguir con la medicación en los últimos días y que estaba consciente y lúcido hasta el final. El 23 de noviembre, por la tarde, salió de esa casa un comunicado de 2 párrafos redactado con su manager, Jim Beach. En él confirmaba lo que había negado durante 4 años y pedía que a partir de ese momento se respetara la intimidad de los suyos. 24 horas después, la tarde del 24 de noviembre, murió en su dormitorio. Tenía 45 años. La causa oficial fue una neumonía derivada del SIDA. Estaba con él Dave Clark, un músico amigo de toda la vida, que había relevado a los demás en la vigilancia de la habitación. Mary Austin llamó por teléfono a los padres y a la hermana para decírselo. La noticia llegó a las redacciones de madrugada. A las 7 de la mañana del 25 de noviembre había cámaras de 12 países delante del muro. El funeral fue el 27 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el crematorio del oeste de Londres. Hacía frío. El ataúd era de roble claro, con una sola rosa roja encima. Lo llevaron a hombros mientras sonaba una grabación de Aretha Franklin. Dentro había unas 35 personas contando a la familia. Los sacerdotes zoroástricos rezaron en avéstico, una lengua litúrgica de 3000 años, y lo único que dijeron en inglés fue pedir a los asistentes que se pusieran de pie y que se sentaran. La ceremonia terminó con un aria de Verdi cantada por Montserrat Caballé. Mary Austin acudió embarazada de su segundo hijo, y entonces se cumplió la última voluntad, la que nadie esperaba. Las cenizas se las entregaron a ella, solo a ella, con la instrucción de enterrarlas en un sitio que no debía revelar a nadie. Ni a la banda, ni a la familia, ni a Jim Hatton, que había vivido con él 6 años. Ella esperó 2 años, y un día las enterró. Sigue sin decir dónde. Lo ha dicho en cada entrevista que ha dado desde entonces, siempre con la misma frase, que se lo prometió y que no lo va a contar nunca. Guarda esa idea, porque es la clave de todo lo que viene. La persona que se quedó con lo más íntimo de él es la misma persona que 32 años después sacó su casa entera a subasta. Pero antes de llegar ahí, hay que responder a la pregunta que se hicieron los 3 hombres que quedaron vivos. ¿Existía todavía la banda? Presta atención a lo que viene ahora, porque es la segunda cosa que te prometí, y es la que menos gente conoce. John Deacon había entrado en la banda en 1971 con 20 años recién cumplidos. Escribió algunos de los éxitos más grandes del grupo. Era el que llevaba las cuentas, el que leía los contratos, el que preguntaba en las reuniones cuánto costaba cada cosa. Y era, según los otros 3, el que más unido estaba a Freddie en lo personal, precisamente porque no competía con él por nada. Cuando murió, Deacon hizo una declaración pública de 3 frases. Solo 3. Dijo que, por lo que a ellos respectaba, aquello se había acabado, que no tenía ningún sentido continuar, y que era imposible sustituir a Freddie. Después de eso, tocó exactamente 3 veces más. La primera, el 20 de abril de 1992, en el concierto homenaje del estadio de Wembley. 72,000 personas dentro y una retransmisión que llegó a más de 70 países. Ahí, delante de ese estadio, Deacon habló por última vez en público como miembro de la banda.
La segunda, en 1993, en un concierto benéfico pequeño en el campo inglés con Roger Taylor. Y la tercera y última, en enero de 1997, en París, en la inauguración de un espectáculo de ballet. Tocaron The Show Must Go On, la canción que Freddie había grabado ya enfermo, con Elton John poniendo la voz. Fue la última vez que John Deacon subió a un escenario en su vida. 9 meses después, en octubre de 1997, los tres entraron en el estudio a grabar un tema nuevo. Se llama No One But You, y el subtítulo es Solo los buenos mueren jóvenes. Es la única canción que los tres supervivientes grabaron juntos después de la muerte de Freddie. La única. Esa es la grabación. La línea debajo de ese tema es lo último que John Deacon tocó para el mundo. Terminó la sesión, recogió sus cosas, se fue a su casa del suroeste de Londres, la que había comprado con su primer cheque grande, y no volvió. Tenía 46 años, estaba sano, ganaba una fortuna cada año sin mover un dedo. Y desapareció. Se dedicó a criar a sus 6 hijos. No ha concedido una sola entrevista desde entonces. No ha aparecido en ninguna gira, en ningún documental, en ninguna alfombra roja, ni siquiera en el estreno de la película que en 2018 contó su propia historia y ganó 4 premios de la Academia. Roger Taylor lo resumió años después en una entrevista con un periódico británico, diciendo que no había vuelto a oír de él ni un solo gruñido. Y ahora viene la parte que casi nadie sabe, y que va a resultar decisiva más adelante. John Deacon nunca vendió su parte. Nunca renunció a nada. Sigue siendo propietario a partes iguales de la empresa que gestiona todo el catálogo. Y según han contado tanto Brian May como Roger Taylor, conserva el derecho a decir que sí o que no a cada decisión importante que se toma con el nombre de la banda. El hombre que dijo que aquello se había acabado lleva casi 30 años cobrando y firmando desde el silencio. Guarda ese detalle. Nos hará falta cuando hablemos de 1.000 millones. Mientras tanto, los que se habían quedado dentro de la casa se estaban rompiendo de otra manera. Jim Hatton, la pareja de Freddie durante sus últimos 6 años, el que le había cuidado el jardín y le había sostenido la cabeza en las últimas semanas, recibió una cantidad de dinero en el testamento y una instrucción tácita. La casa era de otra persona. Se marchó de Garden Lodge pocos meses después de la muerte. Volvió a Irlanda, a su condado de origen, y se construyó una casa pequeña al lado de la de su madre con ese dinero. En 1994 publicó un libro contando los 6 años que había vivido dentro de aquella casa. El libro no gustó nada en el entorno. Él sostuvo siempre que lo escribió porque, si no lo contaba él, lo iban a contar mal los demás. Jim Hatton también era seropositivo. Murió en enero de 2010, a los 60 años. De un cáncer. Joe Fanelli, el cocinero, que llevaba 10 años en aquella cocina, murió en 1992, apenas unos meses después que su jefe. También de SIDA. Los padres aguantaron mucho más de lo que nadie esperaba. Bomi Bulsara, el hombre que había perdido su país en 1964 y su hijo en 1991, murió en 2003. Yer Bulsara, la madre, murió el 13 de noviembre de 2016, a los 94 años, mientras dormía. Apunta esa fecha, 2016. Vuelve dentro de un rato y va a cambiarlo todo. Y Mary Austin se quedó en la casa. Se quedó 32 años. Crió allí a sus 2 hijos. Mantuvo las habitaciones prácticamente igual que estaban, con los cuadros donde él los había colgado, con el comedor pintado del amarillo canario que a él le gustaba, con la ropa dentro de los armarios. El muro exterior se llenó de mensajes escritos a mano. Cada aniversario aparecían flores, cartas, fotografías, dibujos de niños que no habían nacido cuando él murió. Ella los recogía. Durante años hubo un cubo en el jardín para las cartas. En una entrevista de 2013, dijo una frase que se le quedó pegada. Dijo que aquella casa se le había convertido en un santuario y que a veces no sabía si vivía dentro de una casa o dentro de un museo.
Y mientras tanto, fuera, la banda tenía que decidir si el nombre seguía existiendo. La respuesta tardó 13 años en llegar, y fue que sí. En 2004, May y Taylor volvieron a los escenarios con otro cantante, Paul Rodgers. Estuvieron 5 años. Después, desde 2011, empezaron a girar con Adam Lambert, un cantante estadounidense 30 y tantos años más joven que ellos, que salió de un concurso de televisión. Los dos han repetido en cada entrevista la misma idea: que nadie sustituye a Freddie, que el chico no viene a imitarlo, que salen a tocar esas canciones porque, si no las tocan ellos, dejan de sonar en directo. Hay gente que lo acepta y hay gente que no. Ese debate lleva 20 años abierto y no lo vamos a cerrar aquí. Lo que sí podemos hacer es mirar el papel. Porque todo esto, la casa, las cenizas, el catálogo, el nombre, la decisión de seguir o parar, todo estaba condicionado por un documento que él firmó estando ya muy enfermo. Antes de abrir ese documento, hay algo que conviene contar, porque explica por qué tardaron tanto en tomar cualquier decisión. Los que quedaron no estaban bien. Brian May ha hablado en varias entrevistas de los años que siguieron a 1991. Ha dicho que atravesó una depresión profunda, que su matrimonio se rompió en ese mismo periodo y que hubo una temporada larga en la que fue incapaz de coger una guitarra. Un hombre de 44 años, con dinero de sobra, sin nada urgente que hacer, encerrado en casa sin poder trabajar. Roger Taylor tiró por el lado contrario y se metió en proyectos propios sin parar, uno detrás de otro, como quien no quiere quedarse quieto. Lo primero que hicieron juntos fue el concierto homenaje de 1992. Las entradas se agotaron en 3 horas, y se agotaron sin que se anunciara ni un solo nombre del cartel. La gente compró sin saber quién iba a tocar. Con lo que se recaudó allí, montaron una fundación destinada a financiar proyectos contra el SIDA en todo el mundo. Sigue funcionando hoy y ha repartido decenas de millones de libras en más de 50 países. Es, probablemente, lo más limpio que ha salido de toda esta historia. Y después vino el trabajo largo. En 1993 se encerraron a terminar lo que él les había dejado. Tenían las sesiones de Suiza, tomas sueltas, canciones a medio hacer, fragmentos de voz de discos anteriores que nunca se habían usado. Con eso construyeron un disco entero. Salió el 6 de noviembre de 1995, 4 años después de la muerte, y se llamó Made in Heaven, hecho en el cielo. Fue número 1 en el Reino Unido y vendió más de 20 millones de copias. En la portada hay una fotografía tomada al amanecer a la orilla del lago Léman, en Montreux. Se ve una estatua de bronce de Freddie, de espaldas, con el brazo levantado, mirando hacia la montaña. La estatua la habían colocado allí unos meses antes. La foto está hecha desde detrás, a contraluz, y en la silueta no se distingue si el hombre está saludando al público o despidiéndose. Aquel disco abrió por primera vez una pregunta que ya no se ha cerrado nunca. ¿Hasta dónde se puede seguir publicando la voz de alguien que ya no puede decir que no? Ellos siempre han contestado lo mismo, que él se lo pidió expresamente, que les dijo que cantaría lo que le escribieran y que después hicieran lo que quisieran con aquello. Y en ese caso concreto, con esas grabaciones de 1991, hay testigos y hay declaraciones que lo sostienen. El problema es que esa autorización, dicha en un estudio entre 2 personas, no estaba escrita en ninguna parte. Lo que sí estaba escrito, y firmado, y sellado, y registrado ante notario, era otra cosa. Aquí llega la tercera de las 4 cosas que te prometí. El testamento lo firmó en 1991, ya enfermo, con plena capacidad legal y con abogados delante. Es un documento público desde que se validó judicialmente, y cualquiera puede consultarlo. No hay misterio en él. Lo que hay es una decisión. La casa de Kensington, con todo lo que había dentro, para Mary Austin. La mitad de su patrimonio y la mitad de todos los ingresos futuros que generara su parte del catálogo, para Mary Austin. De la otra mitad, un 25% para sus padres y un 25% para su hermana,
Kashmira, y una serie de cantidades cerradas para la gente que había estado dentro de la casa. Según las cifras que se publicaron entonces en la prensa británica, 500,000 de libras para Jim Hatton, 500,000 para el cocinero, 500,000 para su asistente personal y cantidades menores para el chofer y para el resto del servicio. Aquí conviene parar un segundo por honestidad. La cifra total del patrimonio vaila mucho según la fuente. Los documentos de validación del testamento hablaban de unos 8 millones de libras. Algunos periódicos publicaron 37,5 millones. Otros, muchos años después, hablaron de 75. La diferencia se explica porque una cosa es lo que valía el día que murió, y otra muy distinta lo que ha valido después. Cuando alguien te dé una cifra redonda de esto, pregúntale de qué año habla. Lo que importa aquí no es el número, es el reparto, y sobre todo, es una cláusula concreta. El testamento establecía que, cuando sus padres murieran, ese 25% de ellos no pasaría a sus propios herederos. Volvería a Mary Austin. Su padre murió en 2003, y su madre murió, como te he dicho antes, el 13 de noviembre de 2016. Ahí tienes la fecha que te pedí que guardaras. Ese día, sin que nadie firmara nada, sin reunión, sin abogados, sin llamada de teléfono, la participación de Mary Austin en los ingresos de Freddie Mercury subió del 50% al 75%. La hermana se quedó con el 25% restante. Piensa en lo que significa eso. Desde 2016, 3 de cada 4 libras que genera la parte de Freddie en una de las bandas más rentables de la historia de la música van a una mujer con la que no tenía ningún vínculo legal ni de sangre. Una novia de 1970, una dependienta de 19 años que él conoció cuando ninguno de los dos tenía nada. Y ahí, exactamente ahí, empezó un enfrentamiento que dura hasta hoy. La biógrafa Leslie Ann Jones, que lleva décadas escribiendo sobre esta familia, lo contó en 2025 en un periódico británico con una frase que resume 30 años. Dijo que el resentimiento estalló el día que se leyó el testamento, cuando quedó claro que él había dejado el grueso de todo a la mujer de su vida y no a su familia de sangre, y que desde entonces no ha bajado nunca. Fíjate en el mecanismo. Él lo pensó todo. Pensó las cenizas, pensó la casa, pensó los porcentajes, pensó incluso qué pasaría 25 años después de su muerte con el dinero de unos padres que entonces estaban vivos. Lo único que no pudo escribir en ningún papel fue lo que se haría con las cosas, con los objetos, con los cuadros, la ropa, las libretas, los muebles, las cartas, el piano, porque esas cosas ya no eran suyas, eran de ella, y ella podía hacer con ellas lo que quisiera. Aguanta, que a eso vamos. Pero antes hay que explicar cómo se contó todo esto al mundo, porque la versión que la mayoría de la gente tiene hoy en la cabeza no salió de un libro ni de un periódico. Salió de una pantalla de cine. Y aquí toca pararse y ser honestos, porque este canal no vive de cuentos. En 2018 se estrenó una película sobre la banda que recaudó más de 900 millones de dólares en todo el mundo y ganó 4 premios de la Academia. Es, con diferencia, la fuente principal de lo que la mayoría de la gente cree saber hoy sobre esta historia. Brian May y Roger Taylor participaron en ella como productores musicales. John Deacon no participó. Es una buena película, y tiene una parte que no ocurrió como se cuenta. En la película, Freddie reúne a la banda y les dice que está enfermo antes del concierto benéfico de 1985. Ese momento es el eje emocional de toda la última media hora del guión. En la realidad, el diagnóstico llegó en la primavera de 1987. 2 años después de aquel concierto. Y a la banda se lo contó en 1989, según ha explicado el propio Brian May. La película también cuenta que el grupo se había separado y que volvió a juntarse para tocar aquel día. El grupo nunca se separó. Freddie grabó un disco en solitario, sí, y hubo tensiones fuertes, pero la banda siguió existiendo todo el tiempo, y aquella actuación estaba comprometida con meses de antelación.
No lo digo para quitarle mérito a nadie. Una película tiene que condensar 15 años en 2 horas y mover cosas de sitio. Lo digo porque la mitad de los videos que vas a encontrar sobre este tema cuentan la versión de la película como si fuera el expediente médico. Y ya que estamos, vamos con la otra leyenda. Mucha gente cree que sabe dónde están sus cenizas. Se dice que están en un cementerio del noroeste de Londres, bajo una placa con su nombre de nacimiento. Hay una placa, eso es cierto, y lleva ese nombre. Pero una placa conmemorativa no es una tumba. Nadie ha confirmado nunca que allí haya nada enterrado, y la única persona que lo sabe lleva más de 30 años repitiendo que no lo va a contar. Lo documentado es esto. Ella se llevó las cenizas, esperó 2 años. Las enterró, y punto. Todo lo demás que oigas sobre ese punto es especulación de aficionados, incluidas las 3 o 4 versiones distintas que circulan por internet con planos y flechas. Sigamos con lo que sí está en los papeles. Y lo que está en los papeles, a partir de aquí, tiene muchos ceros. La empresa que gestiona el catálogo del grupo fuera de Estados Unidos y Canadá se llama Queen Productions Limited. Está registrada en el Reino Unido y sus cuentas son públicas, como las de cualquier sociedad británica. Sus 4 propietarios a partes iguales han sido siempre los mismos: Brian May, Roger Taylor, John Deacon y la herencia de Freddie Mercury. Ahí es donde aterriza aquel acuerdo de 1989 que te pedí que apuntaras. 4 partes iguales, pase lo que pase. En junio de 2024 se cerró la operación más grande que se ha hecho nunca con el catálogo de un artista. La compañía Sony compró los derechos de edición, los derechos de grabación fuera de Norteamérica y los derechos sobre el nombre y la imagen del grupo. La cifra que publicaron Variety y otros medios especializados fue de 1.000 millones de libras. Unos 1.270 millones de dólares. Para que tengas una referencia, la operación anterior más grande de la historia había sido de 500 millones de dólares. Esta la duplicó con creces. Hubo otro comprador que llegó a ofrecer 900 millones y se retiró. Lo único que quedó fuera del acuerdo fue el dinero de los conciertos en directo, que se lo quedan May y Taylor, que siguen saliendo de gira. Y en los registros mercantiles británicos hay un detalle que casi nadie miró. El 26 de junio de 2024, 3 hombres presentaron su renuncia como administradores de aquella sociedad. Brian May, Roger Taylor y John Deacon. El hombre que en 1991 dijo que aquello se había acabado y que no tenía sentido continuar, firmó, 33 años después, desde su casa y sin decir una palabra en público, la venta más cara de la historia de la música. No hay nada ilegítimo en eso. Es su parte, se la ganó, y tiene todo el derecho del mundo. Pero es la mejor prueba de que la banda nunca dejó de existir. Cambió de forma. Dejó de ser 4 hombres en una habitación y pasó a ser una estructura, un logotipo, un fondo de derechos y una firma electrónica. Y mientras eso ocurría en los despachos, en la casa de Kensington estaba pasando otra cosa. Mary Austin tenía 72 años, llevaba 32 viviendo allí dentro, y en 2023 tomó la decisión que lo puso todo patas arriba. Lo explicó con sus propias palabras en un comunicado. Dijo que durante muchos años había tenido el privilegio de vivir rodeada de todas aquellas cosas maravillosas que Freddie había buscado y había querido tanto. Pero que los años habían pasado y que había llegado el momento de tomar la difícil decisión de cerrar ese capítulo tan especial de su vida. Esto es lo cuarto. Y es la razón por la que hice este video. El 6 de septiembre de 2023, a las 7 de la tarde, en la sala principal de una casa de subastas de Londres, empezó la venta. No fue una subasta. Fueron 6, encadenadas a lo largo de una semana. El catálogo tenía 1.406 lotes. 1.406. Todos salidos de la misma casa, de las mismas habitaciones, de los mismos armarios. Antes de la venta hubo una exposición de un mes.
La casa de subastas reconstruyó dentro de su galería las habitaciones de Garden Lodge, con los muebles colocados igual que estaban. Pasaron por allí más de 150,000 personas. Había cola en la calle. El resultado fue el siguiente. Se presentaron 41,800 pujas. Se vendió absolutamente todo, hasta el último lote, algo que en el negocio de las subastas se llama venta de guante blanco, y que casi nunca ocurre. Cerca del 99% de las piezas superó su estimación más alta. Los expertos habían calculado que el conjunto sacaría entre 7 y 11 millones de libras. Sacó 40 millones. Hubo compradores de más de 50 países, con México y Brasil entre ellos. Te cuento qué se vendió, porque el listado explica esta historia mejor que cualquier análisis. El piano de cola con el que compuso durante 20 años, comprado en 1973, se vendió por 1,700,000 libras. Es el precio más alto que se ha pagado nunca por el piano de un compositor. Una pulsera de plata con forma de serpiente, la que lleva puesta en el vídeo de Bohemian Rhapsody, alcanzó casi 700,000 libras. Récord mundial para una joya de un músico de rock. La corona y la capa que se puso en su último concierto, en agosto de 1986, se vendieron por 635,000 libras. Las compró un coleccionista brasileño. Estaban tasadas en 60,000 y salieron a la venta 15 hojas de papel escritas a mano. Son los borradores de trabajo de Bohemian Rhapsody. En la primera hoja se ve el título original de la canción, escrito y luego tachado. Ponía otra cosa. Ponía Rapsodia Mongola. Encima, con su letra, corrigió y escribió la palabra que hoy conoce el planeta entero. Esas 15 hojas se vendieron por más de 1 millón de libras. También salieron los borradores de otras canciones. 19 hojas de una, 9 de otra, 7 de otra. Y salieron los peines, y los cuencos de los gatos, y los ceniceros, y las llaves. Pero el lote que te he estado reservando durante casi una hora es otro. Es un cuaderno escolar de mediados de los años 60, con las tapas gastadas, en el que un chico de 18 años había escrito su nombre en la primera página. No ponía Freddie Mercury. Ese nombre todavía no existía. Ponía Fred Bulsara. Dentro hay ejercicios de clase, comentarios de poemas, anotaciones de un adolescente que estudiaba literatura y opinaba sobre lo que leía. Y hay un poema suyo, escrito por él, sobre un pájaro. Empieza hablando de plumas que se agitan en el cielo. Eso también estaba en el catálogo. Con su número de lote, su estimación y su martillo. El cuaderno del colegio de un chaval que acababa de llegar a Inglaterra con 2 maletas, puesto a la venta al lado de una corona de escenario. Y ahora entiendes lo que estaba pasando en paralelo, a 200 kilómetros de allí. Kashmira, la hermana, no fue a la sala. Según contó después la prensa británica, organizó otra cosa. Una persona de su confianza acudió en persona a la subasta con un teléfono abierto. Ella seguía las pujas desde su casa por internet y le iba diciendo por el auricular cuánto podía subir en cada lote. Pujó en secreto, contra desconocidos, por las cosas de su hermano. Se calcula que se gastó alrededor de 3 millones de libras, pagando muy por encima de la tasación en casi todo lo que consiguió. Su entorno explicó después que a ella le dolía pensar que objetos con valor sentimental para la familia acabaran repartidos por el mundo. Brian May también dijo lo suyo. Manifestó públicamente sus reservas sobre vender la colección entera en lugar de conservarla junta en un museo. Ninguno de los dos podía hacer nada. Legalmente, aquello era irreprochable. Las cosas eran de Mary Austin desde 1991, por voluntad expresa del propio Freddie, escrita, firmada y sellada. Él lo decidió, él la puso ahí, y 32 años después, la persona en la que más confió en el mundo hizo con sus cosas exactamente lo que la ley le permitía hacer. Vaciada la casa, quedaba la casa. En febrero de 2024, Garden Lodge salió al mercado inmobiliario por primera vez desde 1980.
El precio de salida fueron 30 millones de libras. La agencia que la anunció publicó fotografías del interior. Se ve el comedor pintado de amarillo canario, el color favorito de la casa. Se ven las escaleras. Se ve el jardín donde Jim Hatton plantaba los rosales. Se ve todo vacío. 2 años después seguía sin venderse. Una casa de 8 dormitorios en uno de los barrios más caros de Europa, con una historia detrás que conoce medio planeta, y nadie ha querido firmar. La hermana se ha opuesto públicamente a esa venta como se opuso a la de los objetos. La biógrafa que lleva décadas siguiendo a esta familia dice que entre las dos mujeres no queda ya ningún puente, y el muro sigue ahí. Sigue teniendo la misma puerta verde. Sigue lleno de mensajes escritos con rotulador por gente de todo el mundo, algunos con la tinta corrida por 35 inviernos de lluvia inglesa. Cada 24 de noviembre aparecen flores nuevas en la acera, y cuando la casa se venda, ese muro se venderá con ella, y quien la compre tendrá que decidir qué hace con las cartas de desconocidos que hay pegadas a su fachada. Hoy, las cosas están así. Brian May y Roger Taylor siguen subiendo a escenarios de medio mundo tocando esas canciones con un cantante que tenía 9 años cuando Freddie murió. John Deacon sigue sin decir una palabra. Sigue cobrando. Sigue teniendo derecho a decir que sí o que no. Sigue sin aparecer. El catálogo pertenece a una multinacional japonesa desde 2024. Mary Austin tiene 75 años. Ha vendido las cosas. Está intentando vender la casa y cobra 3 de cada 4 libras de la parte que le corresponde a él. Kashmira Bulsara guarda en algún sitio 3 millones de libras en objetos que compró en secreto para que no se fueran de la familia. Y queda Suiza. El estudio junto al lago, aquel en el que empieza este vídeo, dejó de pertenecer a la banda en 1993. Lo compró David Richards, el técnico de sonido que estuvo detrás de la mesa aquel 13 de mayo y que trabajó con ellos durante más de 25 años. Richards murió en 2013. Ese mismo año, el 2 de diciembre, el espacio se abrió al público convertido en una sala de exposición. La gestiona la Fundación contra el SIDA, que lleva el nombre de Freddie. La inauguraron Brian May y Roger Taylor. Dentro hay una réplica de la mesa de mezclas, con la que cualquiera que entre puede sentarse a separar las pistas de las canciones y escuchar las voces sueltas. Hay trajes, letras manuscritas, cajas de cintas máster y el micrófono que usaba en directo. Y hay una placa en el suelo. Una placa pequeña, metida entre las baldosas, que marca el punto exacto donde estaba de pie cuando grabó sus últimas voces en mayo de 1991. Puedes ponerte encima. La gente se pone encima y se queda quieta un rato. A 200 metros de allí, a la orilla del lago, hay una estatua de bronce de 3 metros. La inauguraron el 25 de noviembre de 1996, 4 años después del funeral, y en esa inauguración estuvieron sus padres, Montserrat Caballé, May y Taylor. Cada septiembre, por su cumpleaños, se llena de flores y de gente que ha viajado desde el otro lado del mundo. La entrada a la sala del estudio es gratuita. Se pide un donativo voluntario para la fundación, y quien no puede darlo entra igual. 40 millones de libras costó llevarse los objetos. Entrar en la habitación donde se quedó la voz no cuesta nada. Y en un cementerio del noroeste de Londres hay una placa pequeña con un nombre que casi nadie reconoce. No pone Freddie Mercury, pone Farrukh Bulsara, que es como se llamaba el niño de Zanzíbar que a los 8 años cogió un barco y luego un tren para irse interno a un colegio a 4.000 kilómetros de su madre. Pensó en todo. Ese es el resumen de esta historia. Pensó en las cenizas y en quién debía llevárselas. Pensó en la casa y en quién debía vivir en ella. Pensó en los porcentajes exactos de cada uno. Pensó en lo que ocurriría 25 años después de su muerte con la parte de unos padres que entonces estaban vivos y sanos. Pensó en el cocinero, en el chofer, en el asistente, en la gente que le abría la puerta. Pensó incluso en dejar grabadas 2 horas de voz para que sus amigos tuvieran algo que hacer cuando él ya no estuviera.
Pensó en todo, menos en el cuaderno del colegio. Y por eso, la próxima vez que suene Mother Love, vas a escucharla de otra manera. Vas a llegar al primer verso y vas a estar oyendo a un hombre de 44 años sentado en un taburete porque no puede sostenerse de pie. Vas a llegar al segundo y vas a saber que ya solo le quedan 3 tomas por línea. Y cuando entre el tercer verso y notes que la voz ha cambiado, que ya no es él, vas a saber exactamente qué pasó en ese hueco. Un hombre se quitó los auriculares, dijo que volvía a terminarlo, y salió por la puerta de aquel estudio suizo un 13 de mayo. No volvió. Y todo lo que has escuchado hoy ocurrió dentro de ese silencio. Si quieres seguir escuchando estas historias contadas con nombres, fechas y documentos, suscríbete al canal. Aquí sale una nueva cada 2 días.